Un ratito hablemos con la economía. Ahora vamos a hablar con Paulo Botta, es analista internacional. Necesitamos entender lo que está pasando ahora mismo en Medio Oriente, porque el ataque terrorista de Hamás, que ocupa Palestina, bueno, ganó alguna de las elecciones, pero muchos palestinos los consideran terroristas como parte del mundo, aunque la Argentina todavía no se pronunció. Dijo Massa que si es presidente lo va a hacer. Motivó o desató la guerra, porque además, con la crueldad con la que avanzaron sobre las poblaciones civiles, nos deja pensando sobre una acción solventada por Irán, bueno, en un escenario en donde también gente de Irán se acaba de reunir con autoridades rusas. ¿Puedes explicarnos, por favor, del mejor modo para que entendamos lo complejo de este escenario? Hola, buenos días. Bueno, lo que ha pasado verdaderamente yo creo que va a marcar un antes y un después en la historia de Israel y de Medio Oriente. Deberíamos retrotraernos a más de 50 años para que se dé, en primer lugar, una sorpresa estratégica como es la que ha sufrido el Estado de Israel, precisamente el momento donde se estaban conmemorando los 50 años de la guerra de Yom Kippur de 1973, donde también pasó algo similar, esto es, el Estado de Israel, sus fuerzas de seguridad, inteligencia y defensa no pudieron prever el inicio de las operaciones militares en ese momento por parte de Siria y de Egipto. Aquí tenemos exactamente la misma situación y por eso verdaderamente un antes y un después. En segundo lugar, otra situación que marca un verdadero punto de inflexión. Yo creo que desde la primera guerra árabe-israelí en 1948, 1949, no teníamos tanta muerte de civiles. Pensemos que por lo menos hay confirmado en la actualidad casi 700 civiles muertos, hay otros 2.000 heridos. Hay por lo menos 120, 130 personas que están desaparecidas, que se considera que han sido tomadas como rehenes y llevadas a Gaza por 150 por ahora actualizado. Y se habla de más de 2.000 muertos en total, ¿eh? Ya las últimas crónicas de los medios internacionales hablan de una cifra de 2.000 muertos en total. Siguen subiendo y porque además es relevante la cantidad de heridos, muchos de ellos lamentablemente en estado de gravedad, que será que empeorará su situación, fallecerá en las próximas horas, lamentablemente. Pero lo que decía es que esos dos puntos ya marcan un punto de inflexión. Y además, ¿por qué? Porque se estima que alrededor de 1.000 miembros de Hamás ingresaron a las fronteras del Estado de Israel, ocupando por lo menos una docena de pueblos, ciudades, asentamientos y puestos militares, algo que de nuevo no sucedía desde 1948, 1949. Por tanto, es algo muy complejo. Y además, yo diría que para la audiencia argentina hay que contextualizarlo. Nosotros, si llevamos proporcionalmente, ¿no?, a nuestra población de 46 millones de habitantes, y vemos, no sé, el 0.05% sería alrededor de, no sé, de 23.000 personas, que es más o menos la cantidad de gente que se ha visto afectada en muertos y heridos en el caso de Israel. Israel es un país de 9 millones de habitantes, por tanto, no es algo menor, es algo muy importante. Pensemos qué pasaría en Argentina si en menos de 2 días mueren 23.000 personas, ¿no? Eso creo que es lo que hay que tener en cuenta también. Sí, el salvajismo del terror. Ahora, la pregunta es, en un escenario más global, Hamás está actuando allí de manera terrorista. Hezbollah, que también estaría detrás. Irán subvencionando, relaciones de autoridades de Irán con Rusia. Es decir, ¿cómo es el mapa? Si podés describirlo, es complejo, entiendo, pero hay que señalarlo en el mundo de hoy porque también China tiene un papel preponderante. De algún modo, muchos dicen Occidente de nuevo versus algunos grupos o más que algunos grupos. Sí, como señalás, evidentemente se trata de un conflicto muy complejo, con muchas aristas, y lo peor que podemos hacer, y me parece muy relevante lo que acabas de mencionar, es verlo como si fuera un compartimento estanco, que podemos separarlo del resto de los conflictos o de la competencia a nivel global que se da hoy entre grandes potencias. Lo que tenemos en primer lugar, diríamos, un nivel de los que están directamente involucrados, está por un lado obviamente el Estado de Israel, por otro lado la Franja de Gaza. Encontramos a dos grupos, el más relevante que es Hamás, pero también la Yihad Palestina,
también se cuenta activa. Otros grupos que pueden estar vinculados en Cisjordania, también Hezbollah en Líbano. Detrás de todos esos grupos que realmente tienen cada vez más capacidad militar y que no podríamos simplemente llamarlo, yo creo que de una manera casi secundaria, un grupo de milicianos, ¿no? Se trata de organizaciones muy bien armadas, muy bien financiadas, muy bien entrenadas, y lo que hemos visto es que no se trata de un grupo simplemente de jóvenes que han hecho un curso un fin de semana, por así decirlo, ¿no? Entonces, luego tenemos actores regionales que tienen intereses muy importantes en lo que está sucediendo. El más relevante que acabas de mencionar es la República Islámica de Irán. No existe ninguna duda de que cualquier problema que involucre a Israel y que le demande atención en términos geopolíticos es una buena noticia para Irán, porque tomando en cuenta la tensión existente entre Israel e Irán, cualquier cosa que le pase a Israel para los iraníes es visto como algo positivo. De hecho, el líder supremo de Irán por Twitter ha manifestado cuestiones al respecto, aunque oficialmente dicen que no han tenido nada que ver, pero sí noticias al respecto indican que ha habido contactos a lo largo de los últimos meses. Y luego tenemos también lo que mencionabas, que es la competencia entre grandes potencias. Ahí tenemos a Estados Unidos, que obviamente ha señalado rápidamente un apoyo irrestricto al Estado de Israel y ha movilizado un grupo de portaaviones al Mediterráneo Oriental. Luego tenemos la República Popular de China, que intenta tener una posición mucho más, digamos, de mediadora, tal como por ejemplo lo ha hecho en el mes de marzo, cuando ha logrado restablecer las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Y luego tenemos también a la Federación de Rusia, que está demasiado involucrada en Ucrania, pero también con intereses muy, muy concretos en Siria, donde tiene dos bases y tiene una relación, yo diría, bastante compleja entre Moscú y el Estado de Israel y entre Moscú y la República Islámica de Irán. Y además, si a esto le agregamos otros actores regionales de relevancia, como puede ser Egipto, como puede ser Arabia Saudita o como puede ser la República de Turquía, tenemos un complejo, sí, una situación demasiado compleja. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante escucharte. Fuiste muy sintético, pese a lo complejo del tema, y a esta altura necesitamos saber cada vez más. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.